Hace algunos años, cuando aún conducía mi camión por las largas y solitarias carreteras nocturnas, viví una experiencia que me hizo cuestionar la línea entre la realidad y lo sobrenatural. Era una noche de otoño, fría y oscura, cuando estaba recorriendo una autopista desierta. Mi camión rugía con cada kilómetro que dejaba atrás, y las luces intermitentes de otros vehículos eran las únicas compañías en medio de la negrura. Fue entonces cuando vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. En el borde de la carretera, una figura pálida y etérea parecía materializarse de la oscuridad. Frené instintivamente, incrédulo ante lo que veía. Parecía ser un pasajero vestido con ropas que pertenecían a otro tiempo, como si hubiera emergido de una época pasada. El misterioso pasajero extendió su mano en señal de pedir un aventón. A pesar de mi desconcierto, sentí una extraña compasión y decidí darle un ride. Sin pronunciar palabra, entró a la cabina. Fue en ese momento que algo cambió. Una sensación de peso abrumador comenzó a pesar sobre el camión. Cada aceleración requería un esfuerzo sobrehumano, como si estuviera cargando con algo más que solo el pasajero. La carretera, que solía ser mi confidente en las noches solitarias, ahora parecía conspirar en contra mía. Cada colina se convirtió en un desafío, cada curva en una lucha contra la resistencia invisible que parecía aferrarse al vehículo. Miraba de reojo al pasajero, cuyos ojos parecían transportarme a una época que solo existía en los libros de historia. La noche parecía eterna, y la tensión en el aire era palpable. Las sombras de los árboles se estiraban como los dedos largos hacia la carretera, y sentía que cada vez estaba en medio de una batalla entre lo desconocido y la realidad que conocía. Cada vez que mis ojos se encontraban con los del pasajero, una sensación de sobrecogimiento me invadía. Fue al romper el alba cuando finalmente sentí que la presión se aliviaba. Miré hacia el asiento del pasajero y para mi sorpresa estaba vacío, como si se hubiera desvanecido con los primeros rayos del sol. Mi camión recuperó su agilidad y yo suspiré aliviado. Desde entonces, la historia de mi encuentro con el pasajero fantasma se convirtió en una especie de leyenda entre los camioneros que recorren esas carreteras. Algunos compartían experiencias similares, mientras que otros simplemente consideraban mi historia como un cuento de advertencia sobre lo desconocido que acecha en la oscuridad de la noche. Aunque lo que sucedió aquella noche sigue siendo un enigma, una cosa es segura. Esa experiencia cambió mi perspectiva sobre la realidad y me mostró que hay mucho más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Gracias por leerme. Buenas noches. Mi nombre es Jonathan. Permíteme contarte una historia que me ha atormentado desde esa fatídica noche. Una noche que comenzó como cualquier otra, pero que se convirtió en una experiencia que desafía toda lógica y razón. Era un oscuro y tranquilo viernes por la noche, cuando tomé el volante rumbo a la casa de mis padres. La carretera se extendía ante mí, iluminada únicamente por los débiles destellos de los faros de mi auto. La oscuridad de la noche era densa, pero nada podía prepararme para lo que estaba a punto de presenciar. Mi viaje transcurría en medio de la serenidad nocturna, mientras mi mente divagaba en pensamientos aleatorios. El reloj marcaba la medianoche, cuando algo en el cielo captó mi atención. Al principio, pensé que era un pájaro gigante, pero conforme me acercaba, la silueta de aquella criatura se volvía más nítida. Era una figura alada, grande y espantosamente irregular. Mi corazón comenzó a latir más rápido, mientras observaba con horror cómo sus alas se extendían mucho más allá de lo que debería ser un normal para una ave cualquiera. Mis manos apretaron con fuerza el volante, mientras el miedo se apoderaba de mí. No podía dejar de mirar a aquella criatura que volaba en círculos a baja altura sobre mi auto. Sus ojos brillaban en un tono amarillento, y su forma era incomprensible. Parecía una mezcla grotesca entre un murciélago y ave. No había forma que algo así existiera en el mundo real. El terror se intensificó cuando de repente la criatura descendió en picada, sus garras extendidas hacia mi parabrisas. Yo grité involuntariamente y pisé el acelerador al máximo, tratando de escapar de aquella pesadilla. El viento soplaba con fuerza a través de las ventanas abiertas, y mis oídos retumbaban con el aleteo ensordecedor de aquellas alas aberrantes. Por un momento, parecía que estaba escapando de esa criatura imposible, pero de repente
Noté que se mantenía a la par de mi automóvil. Su mirada fija en mí, su boca, si se le podía llamar así, se abrió revelando dientes afilados como cuchillas. Mi mente estaba llena de pánico, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Finalmente, tras unos angustiantes momentos, la criatura cambió su rumbo y se alejó hacia el espeso bosque que bordeaba la carretera. El alivio me invadió, pero no me atrevía a detenerme. Continué conduciendo a toda velocidad hasta que finalmente llegué a la casa de mis padres, donde me sentí a salvo por un momento. Aunque intenté contar lo que había visto a mis padres y amigos, nadie parecía creerme. Me dijeron que solo debía de haber sido un gran búho u otro tipo de ave nocturna. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Esa criatura, ese ser imposible, seguía apareciendo en mis pesadillas. Desde entonces, evito conducir por las carreteras solitarias en la oscuridad. Cierro bien las ventanas de mi auto y mantengo las luces encendidas, como si eso pudiera alejar la sombra de aquella criatura. A veces, cuando miro el cielo nocturno, siento que sus ojos amarillos me observan desde algún lugar de las sombras, recordándome que el terror puede acechar en los lugares más inesperados. Y aunque esto suene insensato, a veces pienso que aquel ser me acecha, esperando el momento adecuado para regresar y llevarme a un destino desconocido y aterrador. Buenas noches. Déjenme contarles la increíble experiencia que vivió mi amigo Juan, un camionero experimentado, en una noche en una carretera solitaria. Era una noche oscura y lluviosa, el tipo de noche en la que todos preferirían quedarse en casa bien resguardados. Pero Juan, con su camión como único compañero, se aventuró en esa carretera que se perdía en la oscuridad. Las luces de la cabina reflejaban el asfalto mojado, creando destellos fugaces en medio de la penumbra. La lluvia caía incesantemente, casi como si el cielo estuviera llorando. Juan había recorrido esa ruta muchas veces antes, pero esa noche algo parecía diferente, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía extraña. La inquietud comenzó a crecer en su pecho, y una sensación de que no estaba solo lo acompañaba. A medida que avanzaba, las sombras comenzaron a manifestarse a los costados de la carretera, siluetas oscuras que parecían observarlo desde la oscuridad, como figuras etéreas que esperaban su turno para entrar en escena. El latido de su corazón se volvió más rápido, y su piel se erizó, con un escalofrío que no pudo ignorar. Intentó convencerse de que eran solo árboles y arbustos distorsionados por la lluvia y la oscuridad, pero una inquietante duda se apoderó de él. Su pie presionaba con fuerza el acelerador, su instinto gritándole que se alejara de esas sombras inquietantes. Pero no importaba cuánto avanzara, las figuras parecían seguirlo, siempre manteniéndose el límite de su visión, siempre en la penumbra. Eran como espectros al acecho, persistentes y esquivos al mismo tiempo. El sonido constante de la lluvia golpeando el techo de la cabina se mezclaba con su respiración agitada. ¿Eran alucinaciones causadas por la fatiga y el estrés acumulado? Se frotó los ojos, intentando enfocar su mirada, pero las sombras seguían ahí, moviéndose y susurrando, como si quisieran decirle algo que no podía entender. Decidió detenerse en el próximo área de descanso para recuperar la compostura. Salió de la cabina, sintiendo la lluvia fría en su rostro. Observó a su alrededor, buscando cualquier indicio de las figuras oscuras. Pero el lugar estaba desolado, envuelto solo en el murmullo incesante de la tormenta. A medida que se alejaba del camión, una sensación de inquietud lo invadió de nuevo. Las sombras ahora parecían agruparse detrás de él, ocultándose en la oscuridad de los árboles. Sus formas parecían moverse como si tuvieran vida propia, danzando en el límite de su visión periférica. Juan sentía como si estuvieran jugando con él, como si fueran conscientes de su presencia y sus temores. Apresuradamente, regresó a la cabina y encendió las luces, dispersando las sombras como si fueran humo. Con el corazón aún latiendo con fuerza, reanudó su camino, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Cada vez que echaba un vistazo en el espejo retrovisor, vislumbraba movimientos fugaces, pero nunca lo suficiente como para estar seguro de lo que estaba viendo. Finalmente, los primeros destellos del amanecer iluminaron el horizonte, y las sombras desaparecieron por completo. Juan dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo que la noche del terror había llegado a su fin. Sin embargo,
La pregunta seguía martillando en su mente. ¿Qué eran esas sombras? ¿Meramente productos de su imaginación o algo mucho más siniestro? Mientras continuaba conduciendo hacia adelante, una sensación de misterio y horror persistía, dejando una pregunta sin respuesta en el aire. Permítanme compartir con ustedes la asombrosa experiencia que viví en carne propia mientras recorría las carreteras del norte de México como camionero. Agárrense fuerte, porque esta historia los mantendrá en vilo. Era una tarde calurosa cuando yo, un camionero de experiencia, cruzaba los estados del norte de México. El sol caía en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rojos. Mi camión avanzaba por la carretera, creando un zumbido constante que se mezclaba con el ruido de los neumáticos sobre el asfalto. Pero mientras el sol se sumía en la oscuridad, algo en el ambiente cambió. Una sensación inquietante comenzó a crecer en mi pecho, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. La carretera, normalmente tranquila a esas horas, parecía resonar con una energía extraña y tensa. Mientras mi camión avanzaba, vi a lo lejos una figura solitaria al costado de la carretera. Era un hombre de edad avanzada, vestido con ropas modestas pero impecables. Sus ojos parecían mirar al infinito, perdidos en pensamientos que solo él conocía. Con precaución, reduje la velocidad y detuve el camión a su lado. El anciano se acercó. Sus pasos eran lentos pero firmes. Su rostro estaba surcado por arrugas que contaban historias de una vida larga y llena de experiencias. Bajé la ventana y le ofrecí ayuda. Agradecido, el anciano subió a la cabina con dificultad. Su sonrisa amable me llenó de calidez, como si llevara consigo la sabiduría de los años. Comenzamos a platicar mientras el camión retomaba la marcha. El anciano compartió historias de su vida, anécdotas de tiempos pasados que parecían sacados de otra era. A medida que hablábamos, sentí que había algo más en sus palabras, como si estuviera cargando con un secreto que necesitaba liberar. El sol se había hundido por completo, y la oscuridad comenzó a envolver la carretera. Fue entonces cuando el anciano, mirando al horizonte, susurró en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Joven, mi tiempo en este mundo se agota. He vivido una vida plena, pero hay algo que me atormenta. Mi alma está inquieta y no puedo descansar en paz. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué podía decir ante tal confesión? El anciano continuó hablando, revelando que necesitaba que alguien le ayudara a encontrar la paz que tanto anhelaba. Su mirada era intensa, llena de una tristeza que parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. Y entonces, con una solemnidad que caló en lo más profundo de mi ser, el anciano hizo una petición que me dejó sin aliento. Joven, si tienes a bien, te pido que hagas una misa por mi alma. Solo así podré encontrar el descanso que tanto necesito. Mientras hablaba, su voz parecía llevar consigo un eco ancestral, como si estuviera conectado con algo más allá de nuestro mundo. Antes de que pudiera responder, algo increíble ocurrió. El anciano comenzó a desvanecerse ante mis ojos. Su figura se volvía traslúcida, como si fuera una ilusión que se desvanecía con el viento. Intenté alcanzarlo, pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció por completo, dejándome asombrado y confundido. A pesar de la desconcertante experiencia, una determinación ardía en mi interior. Decidí honrar el pedido del anciano, aunque no entendía del todo su significado. Una vez llegué a la siguiente ciudad, hablé con el sacerdote local y le expliqué la situación. Se organizó una misa especial en memoria del anciano desconocido, con la esperanza de brindarle el descanso que buscaba. La misa fue un evento conmovedor. La iglesia estaba llena de fervorosos creyentes que se unieron en una plegaria por el alma del anciano, mientras las velas parpadeaban y las palabras del sacerdote llenaban el aire. Sentí que estábamos en presencia de algo trascendental, algo que iba más allá de nuestra comprensión. Al finalizar la misa, mientras me encontraba en silencio y reflexión, ocurrió algo que me dejó sin aliento. Una voz suave resonó en mi oído, una voz que reconocí al instante. Era el anciano, su voz cargada de gratitud y serenidad. Gracias, buen hombre, por fin puedo descansar en paz. Que la vida te recompense por tu bondad.
Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras escuchaba esas palabras en el viento. Sabía que el anciano había encontrado la paz que tanto anhelaba, y eso me llenó de una sensación de cumplimiento y asombro. La experiencia dejó una huella imborrable en mi mente, recordándome que en este mundo existen misterios que trascienden la comprensión humana. Así que, amigos, esta es la historia del camionero que cruzó caminos con lo desconocido y se convirtió en el intermediario de un alma en busca de paz. Una historia que me recordó que en este vasto universo existen conexiones y encuentros que van más allá de lo que podemos explicar, y que el acto más simple de bondad puede tener un impacto que va más allá de nuestra imaginación.